el título de este mensaje dice: hay muerte en esa olla. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante. En este tiempo del pueblo de Israel había un profeta llamado Eliseo, y Dios hacía cosas maravillosas a través de él. Recuerden que Eliseo había sido ayudante del profeta Elías, y una vez que el profeta Elías subió porque fue arrebatado al cielo, Elías le preguntó a Eliseo qué quería que le diera, porque él ya se iba a ir. Y Eliseo no dudó en pedir una doble porción de su espíritu. Así que las maravillas y milagros que Dios hizo a través de Eliseo quedaron registrados en estos pasajes. Estamos en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 38. ¿Ven? Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en esa olla. ¿Ven? Bueno, hay varias cosas que resaltar en este pasaje, que uno lo leería y diría uno: bueno, pues simplemente es una anécdota, algo que sucedió. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla, nos enseña a través de esta situación algo muy importante. Entonces hay algunas frases que inquietan a nuestra mente el saber qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Ok. Estas frases que vamos a ver son frases que se relacionan con muchos de nuestros errores, y estos, desgraciadamente, nuestros errores a veces son irreversibles y mortales. Primero vemos que en el versículo 38 dice que había una necesidad, había una gran hambre en la tierra, había una necesidad, la gente estaba pasando por escasez. Y resulta que Eliseo no estaba solo, sino que dice primero que estaba su criado, y estaban los hijos de los profetas. Más adelante vamos a ver que eran pues alrededor de unas 100 personas o más. Por eso es que Eliseo le dice al criado: si hay una gran hambre, ¿qué se necesitaba? Pues mucha comida. Y le dice: pon una olla. ¿Cómo iba a hacer la olla? ¿Pequeña? Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Este potaje en la palabra hebrea se refiere a un guisado de carne con verduras. Tal vez la carne era poca, por eso le tenían que poner muchas verduras para que todos alcanzaran y al menos tuvieran que comer. Entonces, esta fue la instrucción de Eliseo al criado: pon una olla y haz tú un potaje, un guisado para saciar la necesidad del hambre que tenían todos ellos. Siempre hay alguien, aquí no menciona ni cómo se llamaba, ni quién era en específico, dice en el 39, salió uno al campo a recoger ¿qué? Hierba. Su intención era buena, no pensaba hacer mal, sino él quería hacer bien. Pero se da a entender que este hombre no era muy diestro en este asunto de identificar qué
qué se podía comer y qué no se podía comer. Así que fue, dice que vio una planta que parecía que tenía unas calabazas comestibles y se le hizo fácil y no llevó poquitas, sino que llenó su ¿qué? Su falda de esas calabazas silvestres. Él, pensando hacer un bien, dice, pues ya la hicimos, ¿verdad? Con la poquita de carne y con esto vamos a comer todos. Sin embargo, lo que llevaba él no sabía qué era. Así que dice que las puso en la olla, las cortó, las puso en la olla, y ya que estuvo el guisado, todos se sentaron a comer o comieron. Pero en cuanto lo empezaron a comer, se presentó otra necesidad más grande, una necesidad grande era el hambre. Pero ahora el problema es de que estaban comiendo algo que les iba a causar ¿qué? La muerte. Y no dudaron en gritar el asunto hacia el profeta. Dice, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Todo lo que se había hecho ahora era en balde. Quizás esa poquita carne que habían guardado, que tenían, ahora todo se había echado ¿a qué? A perder. Y no solo se había echado a perder, sino aquellos que habían comido, aunque sea un poco, pues estaban teniendo este problema. Versículo 41. Ahora, esto de no poderlo comer, estamos hablando de los errores, pero estamos hablando más específicamente de que hay situaciones donde nosotros no tenemos temor de Dios, no tenemos sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, no sabemos cómo apartarnos del pecado, falta en nosotros dominio propio y no hacemos lo que le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones ¿qué? Juveniles. Pero hubo una solución, hubo una respuesta. El profeta dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ok. En la vida tenemos necesidades, ¿verdad? A veces la necesidad nos lleva a tomar decisiones, pero no todas esas decisiones a veces son buenas decisiones. A veces esas decisiones no van a ser un beneficio para nosotros, sino al contrario. Pasamos a ser como ese hombre que sale a buscar para satisfacer su necesidad, pero no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo, y resulta que lo que trajo a esa olla, en vez de ser para bien, iba a ser para muerte, ¿verdad? Así que el final de la necesidad no solamente es peor que el principio. Entonces el propósito de este estudio es que veamos algunas áreas que representan esa olla de muerte. En Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice, Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Sí lo tenemos? Cuando habla del simple aquí en Proverbios, se está mencionando a aquel que no tiene inteligencia, que no tiene sabiduría, aquel que va por la vida creyendo todo lo que le dicen, pero no buscando la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto. Dice, el simple todo lo cree. Cualquier remedio que le dicen, él piensa que es el correcto. Mas el avisado es aquel que es inteligente, que es sabio, que es prudente. El avisado mira bien sus pasos para que no vaya ¿a qué? A tropezar. Hay algunos viajes que representan una olla de muerte. ¿Por qué? Hay quien dice, me voy a ir a tal lugar o me voy a ir a tal país y voy a ir y me va a ir bien y voy a prosperar. Toda la gente, voy a poner un ejemplo, mucha gente que va para Estados Unidos y se van de espaldas mojadas, todos tienen la idea de ir a prosperar en aquel país, pero a veces ese viaje
resulta no para bien, sino resulta ¿qué? Para mal. Muchos son secuestrados, muchos son robados, muchos mueren en el transcurso, muchos quedan tirados en el desierto. Para muchos eso era la solución a sus problemas, pero resultó ¿cómo? Peor su situación que al principio. Entonces, para muchos ese pensamiento, esa decisión representa esa olla de muerte. En Isaías capítulo 5, verso 11, esa olla de muerte representa a aquellos también que caen o se dejan llevar por el asunto del vicio. Isaías 5, 11, ¿ya lo tenemos? Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Resulta que no solamente están satisfechos con que ya tomaron un día, sino que al otro día su primer pensamiento es que volver o seguir tomando. Dice, se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, o sea, no tienen límites, hasta que el vino los enciende. Hay muchas consecuencias del problema del alcoholismo. Primero, es un peligro porque se refiere a la condenación eterna. Uno de los mandamientos dice, incluso dice la palabra que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni ningunos otros que están ahí mencionados entrarán ¿a dónde? Al reino de los cielos. El que tiene problemas de alcoholismo está en riesgo su vida eterna. Hay otros problemas físicos, cirrosis, cáncer, enfermedades de hígado, de páncreas, gastritis, problemas cardiovasculares, infartos, pero también tiene problemas por destrucción familiar, afecta a la familia, afecta a su economía, afecta a la armonía, problemas laborales. Hay gente que pierde su trabajo porque no supo salir de ese problema del vicio. No estamos hablando solamente del alcohol, cualquier otro tipo de ¿qué? De vicios, problemas económicos, accidentes. Muchos han muerto por ir manejando tomados, ¿no? Maltrato para ellos o ellos maltratan a otras personas, ¿no? En el caso de las drogas hay consecuencias, también sabemos que es un pecado. Hay problemas familiares, hay alteración del humor, ansiedad, problemas respiratorios, desajustes neuroquímicos en el desierto. Muchas de las drogas que hoy están de moda, por ejemplo el cristal afecta de una forma tremenda la capacidad del cerebro, así que las personas no pueden discernir lo que es ficción de lo que es ¿qué? Realidad. Se dan cuenta que están mal. Cuando quien consume ese tipo de drogas ni come, ¿no? Se empieza a notar en ellos porque empiezan a enflaquecer, pero no sienten la necesidad de ¿qué? De comer. Esa droga los va secando, los va destruyendo, se vuelven esclavos del vicio. Y muchos también caen por esa ansiedad de consumir, en robar. Mucha gente que antes no pensaba en robar, ahora roba porque siente una necesidad y no tiene para satisfacer esa necesidad del vicio, de la droga. Y esto genera una serie de problemas igual, familiares, laborales, de personas que andan ya en la calle, a la deriva. Para todos ellos, esa olla fue una olla ¿de qué? De muerte. En Proverbios capítulo 7, versículo 5 y los versículos 22, 23 y 27, vamos a leerlos. Proverbios capítulo 7, versículos 5, 22, 23 y 27. Dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. En el 22 dice, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y en el 27, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.
También una olla de muerte es el adulterio y la fornicación, que llevan sus pasos hacia ¿dónde? Dice, hacia la muerte, ¿no? Consecuencias del pecado sexual, primero es la condenación eterna, porque dice que tampoco los adúlteros entrarán ¿en dónde? En el reino de los cielos. Problemas familiares, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos. Hay toda una serie de problemas y de consecuencias, ¿no? Hay muchos ejemplos de este tipo de situaciones, problemas que también se generan no solamente entre ellos, sino también entre los hijos de un matrimonio, los hijos de otra relación, los hijos de una tercera relación, y hasta hijos de una cuarta o una quinta ¿qué? Relación. Esos problemas y esa maldición va a transmitirse de generación en generación. Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6 y el versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6 y el 9. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en el versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, ¿qué le pasa? También adultera. Esta olla de muerte representa el divorcio. ¿Qué hay efectos del divorcio en los hijos? Primero, se nota, es algo que sucede, tienen dificultades en mantener su rendimiento académico, ¿no? Siempre que hay problemas en una familia, en un hogar, en un matrimonio, se refleja inmediatamente ¿en quién? En los hijos. Bajan su rendimiento académico, tienen dificultades emocionales, algunos entran en depresión, algunos tienen miedo, ansiedad, culpabilidad, se sienten solos, se sienten aislados, marginados, tienen problemas de conducta. El padre ausente deja de influenciar a sus hijos, ¿no? Hay un estudio en Estados Unidos que menciona que uno de los elementos que favorecen que alguien se vuelva un delincuente es cuando los hijos fueron abandonados por el padre. Cuando los hijos son abandonados por sus padres, tienen esa tendencia a involucrarse en situaciones de delincuencia. Los niños también se enfrentan a problemas y situaciones o cambios económicos. Entonces, en los hijos, ahora en los adultos, ¿cuáles son las consecuencias o los efectos del divorcio? Un divorcio generalmente implica cambios económicos importantes, se sienten rechazados, fracasados, culpables, se sienten incompetentes, bajan su autoestima, se pierde la unidad familiar y de repente aparecen miedo, temor al futuro, angustia, enojo consigo mismo o hacia la pareja, depresión, negatividad, deseos de venganza, tristeza, culpa, deseos, hay confusión, ambivalencia, inseguridad, remordimiento, etc. Entonces vemos que esa decisión de separarse para ellos representó una olla ¿de qué? De muerte. Ahora, también hay algunas relaciones de noviazgo que se convierten en una olla ¿de qué? Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6, versículos 14, 15
Y también vamos a ir a Proverbios capítulo 31:10. Primero, segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Corintios. Y el otro es Proverbios 31, es el último Proverbios, versículo 10. Segunda de Corintios 6, 14 y 15 dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y en Proverbios dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bueno, esto está hablando hacia aquellos jóvenes que son cristianos, ¿no? No estamos hablando de la gente que no conoce de quién, de Dios. Entonces, el relacionarse con una persona que no tiene temor de Dios, ¿va a atraer afinidad o no va a atraer afinidad en cuanto a la búsqueda de Dios? Esto se puede convertir en un ¿qué? En un tropiezo, en una carga. Dice la palabra: no os unáis en ¿qué? En yugo desigual. El trato entre el novio y la novia no es el mismo cuando los dos tienen temor de ¿quién? De Dios. Hay que son novios y ya sufren maltrato emocional, ¿no? Porque la persona es muy posesiva, muy celoso o es tóxico y le prohíbe todo, incluso hasta les llegan a prohibir ir a ¿dónde? A la iglesia. ¿Será eso correcto? ¿Será bueno? ¿Será adecuado? Entonces, esa decisión tenemos que tomarla de acuerdo a la voluntad de quién. Si no, esa olla se puede convertir en una olla de ¿qué? De muerte. En Proverbios 21, capítulo 21, versículo 5, les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Hay algunos negocios que se vuelven o se convierten en una olla de ¿qué? De muerte. Parece que son buenos negocios, pero al final resultan en problemas, ¿verdad? Y generan problemas familiares, problemas incluso para congregarse, ¿verdad? Muchos dicen: no, voy a poner un puesto en el tianguis los domingos, se vende bastante, pero ¿qué se va a tener que sacrificar para ese negocio? Las cosas de ¿quién? ¿Y será de bendición al final? Nadie que haya dejado las cosas de Dios por buscar la economía ha prosperado, porque es un engaño de ¿quién? Del diablo. Hay negocios o hay trabajos que hoy en día hay muchos trabajos que no son por un sueldo, sino son sobre todo por comisión, ¿no? Entre más vendes o entre más alcanzas, más vas a ¿qué? A ganar. Y esas empresas que manejan así sus negocios no son tontos, son ¿qué? Son listos, porque dicen: mira, si yo te pagara un sueldo y tú medio trabajas y no llegas a las metas, tú vas a ir ganando y el que va a ir perdiendo es ¿quién? Soy yo. Pero dicen: no, yo para asegurar que voy a ganar te exijo y te exijo y te exijo, y tú para ganar vas a tener que ¿qué? Que trabajar, pero nunca va a haber un momento en que esa empresa o ese patrón va a quedar satisfecho, siempre va a querer ¿qué? Y como hay una fila de gente sin empleo, si tú te vas no importa, va a venir ¿qué? Va a venir otro, ¿no? Y va a ser un círculo vicioso. ¿Cuánta gente no entra en esos empleos y solamente le dan la vuelta, ni ganó bien, ni estuvo en paz, perdió más de lo que ganó? Esas decisiones a veces se convierten en una olla de ¿qué? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Les voy a leer la traducción, una traducción en lenguaje actual que se llama. Dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder
las buenas costumbres. Hay amistades o relaciones que se convierten en una olla ¿de qué? De muerte. Puede ser el fin de los sueños o del estudio, ¿verdad? Muchos jóvenes por involucrarse en amistades dejan los estudios, dejan sus responsabilidades. Si no se cortan esas relaciones, sus sueños o aspiraciones pueden terminar. Incluso hay mucha gente que por relacionarse con amigos dejan las cosas de ¿quién? De Dios. Prefieren esas amistades o esas relaciones que la búsqueda de ¿quién? De Dios. En Proverbios, capítulo, aquí mismo, en el Proverbios, capítulo 21, verso 5, dice la versión Dios habla hoy: los planes bien meditados dan buen resultado, ya lo habían leído, y lo que se hace a la ligera causa la ruina, ¿verdad? A veces hay negocios o hay compras que se convierten en una olla de ¿qué? De muerte, ¿no? Ahí se meten en una compra que saben que no van a poder ¿qué? Pagar, y al final va a ser un grave problema. Incluso aquí estamos hablando también de esta situación de los préstamos. Hay gente que se ha involucrado en este asunto de los préstamos y préstamos y préstamos, y es un hoyo que va creciendo y va creciendo, y tapan un hoyo para destapar ¿qué? Otro más grande, y al final de cuentas no se puede ¿qué? No se puede tapar ninguno de los dos, ¿no? Dice ahora, en la parte última que leímos del versículo 41 de 2 Reyes 4, dice: entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más muerte en esa olla. Entonces vamos a ver qué representa esa harina, cómo esa olla o lo que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado se pueden arreglar, se pueden modificar. Primero, esa harina representa la palabra de Dios. Dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su qué? Su camino, con guardar tu palabra. También la harina representa el temor ¿a quién? A Dios. Dice el Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También esa harina representa el discernimiento, entender qué decisión debemos de tomar. También representa la sabiduría, la confianza y el saber esperar en Dios, no tomar decisiones apresuradas, sino confiar plenamente en Dios. Dice: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Amén. Vamos a continuar en 2 de Reyes, capítulo 4. Vamos a buscarlo otra vez. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 42. Aparentemente esta situación de la olla de muerte ya se resolvió, se arregló. Aquel hombre que salió a buscar, vimos que era un hombre que no tenía discernimiento para entender lo que iba a hacer para bien de lo que iba a hacer para qué, para mal. Pero ahora vamos a ver a alguien que tiene temor ¿de quién? De Dios. Y cómo Dios ve con buenos ojos cuando alguien tiene un corazón dadivoso, generoso, pero una persona que da teniendo temor ¿de quién? De Dios. Dijimos que había una necesidad en la tierra, había una escasez. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes ¿de qué? De primicias. Este hombre, da a entender aquí la escritura que era un hombre que tenía temor ¿de quién? ¿Qué significa panes de primicias? Significa que este hombre se dedicaba a hacer ¿qué? Pan. Pero los primeros panes que él produjo
dice, estos están consagrados ¿para quién? Para Dios. ¿Y a quién se los llevó? Al varón de Dios. Entonces él traía sus primicias para presentarlas delante del varón de Dios. ¿Cuánto representaban estas primicias? 20 panes de cebada y trigo nuevo en espiga. Fíjense, estamos hablando que había tiempo de escasez, pero este hombre dijo, no, esto es dedicado ¿para quién? Para Dios. Y él le dijo, se lo trajo al varón de Dios, a Eliseo. Y Eliseo le dijo al recibirlo, da a la gente para que coma, porque Eliseo no estaba ¿qué? Solo, ¿no? También vemos este tipo de siervo, verdadero siervo de Dios, ¿no? Otro hubiera dicho, déjamelos aquí, ¿eh? Estos son ¿para quién? Estos son para mí, ¿no? Los otros a ver qué comen, esto me lo trajeron aquí. Pero él dijo, no, si yo no estoy solo, está mi criado, están los hijos de los profetas, ¿eh? Dáselos para que coman. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cuántos? Eran 20 panes y eran 100 hombres. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Amén? Fíjense cómo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces estamos pasando por necesidades, pero a veces actuamos como este hombre que va y se mete a la olla lo primero que encuentra. Y no somos como este otro hombre temeroso de Dios que dice, no, yo aparto lo que es de quién, lo que es de Dios. Porque eso que estamos ofreciendo a Dios va a traer bendición, no solamente a mi vida, sino a la obra de quién, de Dios. Eliseo sabía esto y dijo, yo lo recibo con mucho gusto, pero no tenía un corazón mezquino de decir, no, esto es mío y esto no lo comparto con quién. Mandó a su criado y dijo, dáselo, preséntalo para que todos comamos. Pero el criado no veía con esos ojos de fe, sino él decía, pues no va a qué. Es muy similar a lo que pasó con Jesús con la multiplicación de los panes y los qué. Y los peces, porque dijo, pues es muy poco para tantos. Sin embargo, ahí se obra el milagro de la multiplicación. Amén. ¿Quieres que tus bienes sean multiplicados? Tienes que tener temor de quién. Tienes que tener temor de Dios. Tener un corazón agradecido, un corazón obediente, con el cual puedas honrar ¿a quién? A Dios. Dice la palabra, honra a Jehová. ¿Con qué lo vas a honrar? Con tus bienes. Honra a Jehová con lo que tienes. Y esto va a ser de bendición para ti y para tu familia. Dice que hay esa promesa, dice, Dios ha dicho que no se escaseará, sino que alcanzará. Y no solo va a alcanzar, sino va a ¿qué? Va a sobrar conforme a la palabra de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, hermanos, no caigamos en esta olla de muerte, sino traigamos la bendición que viene de lo alto. Dice, la bendición de Jehová